tenemos una entrevista con un invitado especial el día de hoy. Él es José Ragas, quien es un historiador. José, ¿estás ya conectado por aquí? Manuela, ¿qué tal? Un gusto conversar contigo. Hola José, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por darte un poco de tiempo para tener este espacio. Bueno, yo quería preguntarte un poco mirando hacia atrás, ¿no? Porque en los últimos años han sido periodos de bastante convulsión, pero también de Ujú, bastante resistencia ciudadana que se ha volcado a las calles para manifestarse. Históricamente, siempre el ujú. tema de la marcha, de la protesta, del ciudadano que alza la voz, ha sido visto de esta manera. ¿De cuándo tanto viene el terruqueo? Si es algo que se ha Ujú. intensificado un poco, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo haces este diagnóstico? Bueno, sí, siempre ha habido una manera de tratar de descalificar a las marchas y también a la movilización ciudadana, negándole agencia y también la capacidad para poder, digamos, expresar su voluntad. Pero lo que uno puede más o menos como establecer como un cambio crítico es a partir del año 92, cuando de manera mucho más articulada, tanto el gobierno fujimorista como los medios y operadores políticos empiezan a vincular a las manifestaciones y protestas con Sendero Luminoso, ¿no? O sea, con un terroqueo mucho más claro, mucho más directo, y también para tratar de encontrar cualquier tipo de vínculo que hay entre las movilizaciones en contra de ese régimen, incluso después, con, digamos, diciendo que son asusados, que son violentos, que hay, está Sendero detrás de ese tipo de marchas, ¿no? Y eso es algo que uno puede ver cómo se ha articulado muy bien lo de los noventas con la actualidad, en lo que dijo, por ejemplo, Fernando Rospigliosi hace unos días desde la presidencia del Congreso. Y no solo Rospigliosi, ¿no? Sino que también es una narrativa que sostienen otros congresistas como Montoya, que ayer Por habló ejemplo. directamente de Sendero Luminoso y dijo que estaba Exactamente. presente en la Universidad de San Marcos. Una Sí. estigmatización que es de toda la vida, con una universidad de prestigio y de alumnos que son de los mejores que hay en el país, me atrevo a decir. Con lo que dijo, ¿podemos escuchar, Vale, en paralelo o estamos solo con la imagen ahí de lo que La dijo? escuchamos, Lo Manu, la escuchamos, lo escuchamos. escuchamos. Sendero Luminoso está en las universidades. Vayan a San Marcos y vean cómo amenazan a los profesores para que se plieguen a su lado. Y si no reconocemos que estamos en esa situación, estamos perdidos. Lo que ha habido ha sido un acto violentista. Sendero Luminoso está en las universidades. Vayan a San Marcos y vean cómo amenazan a los profesores para que se plieguen a su lado. Ya. Y si no reconocemos... Entonces, José, claro, es una mención directa hacia decir que en San Marcos se gestan grupos subversivos y terroristas y que son estos los que vienen asusando el tema de las protestas, que es una cosa que además ya hemos escuchado un montón de veces. Totalmente, y Montoya no tiene ninguna autoridad moral y tampoco política para poder cuestionar la integridad de la Universidad de San Marcos y la universidad pública. Es más, Montoya parece que se ha quedado en los años 80, ¿no? Y tanto él como su grupo son los más interesados en que Sendero Luminoso no desaparezca, porque le sirve como un pretexto y una excusa para poder también avanzar con sus propios planes en el Congreso y en el Ejecutivo, mientras despiertan esa suerte de fantasma en la población. Claro, es como un token maravilloso que no les conviene del todo que deje de existir, porque cada vez que quieren estigmatizar al otro, Ujú. señalar al otro, deshumanizar al otro o deslegitimar su reclamo, entonces, pla, terruco, pla, rojo, pla, sendero, es muy conveniente tener a sendero ahí para que cada vez que quieran sacarlo, califiquen a cualquiera de ser un terrorista, que además creo yo podría incurrir en el delito de difamación. Absolutamente, ¿no? Y además, y cuando ya pasa esto y vemos que están desesperados, siempre encuentran alguna pinta por ahí, mal hecha, obviamente, encuentran alguna bandera roja por ahí, o en todo caso encuentran algún líder algún ex líder ya anciano que aparentemente pertenecía a Sendero, que tiene como 80 años, y lo muestran para mostrar, para señalar que este movimiento aún casi como si Ismael Guzmán siguiera todavía dirigiéndolo, ¿no? Entonces, es una suerte de fantasma que, un hombre de paja que la ciudadanía también ya sabe que esto no es verdad y y que lo están tratando de estirar lo máximo posible como una forma de tapar la ineptitud y también los otros planes que están haciendo desde el Congreso. Si hiciéramos un termómetro ciudadano, no sé tú cómo la ves, yo Ujú. considero que cada vez más las personas rechazan más bien esas posturas terruqueadoras,
y que ya la gente no se come mucho el cuento, ¿no? Como de repente antes quizás sí podía surtir un poco de efecto, pero siento, puedo estar completamente Ujú. equivocada, que hay un poco más de rechazo hacia ese terruqueo. Totalmente, no, yo creo que eso ha sido una cuestión progresiva y en la cual Sendero no tiene ningún tipo de, digamos, de presencia, ¿no? No hay ningún tipo de opinión pública tampoco, pero lamentablemente es quien utiliza esto, quien manipula esta imagen, son justamente las autoridades, ¿no? Y no dudan en llamar terrorista a dirigentes estudiantiles, a dirigentes gremiales también y a veces a líderes, digamos, públicos cuando ven que esto se les sale de control y que están teniendo cierto tipo de presencia en el espacio público. Entonces, es una lástima porque eso también contamina el debate público y contamina también las opciones para poder encontrar soluciones a problemas que son mucho más urgentes en la actualidad, como lo venían diciendo ustedes hace un momento, que están vinculados con la inseguridad y también con esta ola de violencia por extorsiones y sicariato. Claro, porque además convenientemente creo yo que si tenemos, confío en que tenemos un área especializada de inteligencia militar, pues Ujú. tiene muy bien ubicado dónde exactamente es que quedan los Totalmente, remanentes de lo que se conoce hoy en día ya no como terrorismo, sino como narcoterrorismo, y sin exacto. embargo las acciones nunca están orientadas hacia eso, que más bien está muy de la mano con minería ilegal, con lobbies y a los que se les permite operar con absoluta impunidad, como olvidando que de aquello de lo que tanto reniegan está por acá y buscan que nosotros nos enfoquemos en algo que está por acá y que no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver, efectivamente, y tienen ahí a Sendero en el congelador para sacarlo cuando es necesario, ¿no? O también, por Literal. ejemplo, en las elecciones de 2021, cuando aparentemente hubo este atentado en la selva, y que algunos se enteraron de manera un poco quizás sospechosa fuera de los canales oficiales, pero lo tienen guardado para cuando hay ese tipo de opciones. Sendero fue derrotado políticamente, militarmente el año 92. Su líder fue capturado, murió en la cárcel como corresponde por la pena que le dieron, y no solamente fue una derrota política militar, fue una derrota ciudadana también. O sea, Ujú, la sociedad civil rechazó a Sendero, ujú. y eso es algo que a veces las autoridades olvidan, y nadie está interesado en que Sendero vuelva. Fue una de las peores etapas que hemos tenido en la historia contemporánea del país. Y es gente de a pie que yo he visto en las manifestaciones y que te dice, Ujú. yo viví lo que fue Sendero Luminoso, yo sufrí los estragos del terrorismo, yo no soy terrorista. Detesto que me Exactamente. llamen terrorista porque no lo soy, porque rechazo al terrorismo y porque me molesta que me quieran decir eso para luego poder justificar cómo me excluyen, cómo me Ujú. marginalizan, cómo me detienen, me golpean, me barean y hasta quizás en el peor de los casos me matan, ¿no? Totalmente. Y un caso, por ejemplo, paradójico de esto ha sido el padre de este ciudadano de Truco que falleció y que él Mauricio. además, que él combatió además también contra la subversión y que ahora tiene que ver cómo el líder del Fujimorismo en el Congreso humilla a su hijo, ¿no? Y lo cuestiona y lo pone, digamos, justamente en una serie de vinculaciones con el grupo al cual él combatió. Entonces, esto es una cuestión ya casi delirante por parte del Fujimorismo de manipular y también de utilizar a digamos, a Sendero Luminoso. Claro, dos cositas finales. Sí, justo lo que decías, ¿no? Muy duro me pareció escuchar al padre de Mauricio decir que ha formado parte del ejército y ha combatido al terrorismo como para que a su propio hijo luego lo quieran tildar de Ujú. terrorista. Y muy miserable, por supuesto, que dentro Totalmente. del duelo que ya está teniendo que atravesar, se vea forzado a ir a una notaría, a hacer trámites Ujú. legales para defender la memoria de una persona quien ya no está aquí para defenderse. Y quería cerrar con esta preguntita, dos preguntas últimas, Ujú. una que está acá en pantalla, que es, general, históricamente, desde tu punto de Ujú. vista como historiador, el prohibir, el reprimir las protestas suele ser la característica de una dictadura, aquella que además los grupos políticos todo el tiempo nos han dicho querer evitar. No queremos ser como esta dictadura, no queremos ser Venezuela, Nicaragua, Cuba. Ujú. Sin Claro. embargo, las acciones que hacen, como la de querer salir de organismos de derecho internacional, la de reprimir, suelen parecerse un poco más a eso de lo que tanto dicen estar espantados.
Totalmente, ¿no? Y uno no tiene que ir muy atrás en el pasado para ver esto. Hay muchos ejemplos en el pasado, desde dictadura de derecha y también de izquierda De también, izquierda pero uno también. puede ir solamente hasta el 2022 con la represión que hubo cuando Dina Boluarte asumió, 50 ciudadanos muertos por los cuales nadie ha respondido, Ujú. ¿no? Y además, también este ciudadano también que se ha sumado lamentablemente en estas últimas 2 semanas. Entonces, sí es propio de regímenes autoritarios y especialmente cuando tratan de disfrazar la represión o en todo caso negar el derecho a la gente a manifestarse pacíficamente, como lo ha hecho el presidente Geri anunciando un improvisado estado de emergencia en la noche de ayer, cuando sabemos que los estados de emergencia no han tenido un Ningún efecto efecto. importante, cuando él no ha explicado por qué se ha declarado un estado de emergencia y por qué cuando vemos que hay acciones también sospechosas dentro de esta decisión, como la compra de rochabuses, por ejemplo, ¿no? Que Claro. yo no sé si se van a combatir a los sicarios o a los extorsionadores con Con agua. rochabuses, ¿no? Con agua, exactamente, como no funciona nada más, con agua, entonces eso ya como Manguerazo que da a nomás. entender. Y retomo para cerrar lo que tú decías antes, ¿no? O sea, así como con Sendero que se utiliza y la gente se cansa de este tipo porque es ofensivo, digamos, utilizar un recurso tan trágico como Sendero Luminoso para estigmatizar a las protestas. También es ofensivo utilizar un recurso tan barato como un estado de emergencia en una situación coyuntura tan grave como esta para evitar que haya movilizaciones contra este régimen, que es una continuidad del régimen de Boluarte. José, ¿es cierto que las protestas no sirven para nada? Como historiador te puedo decir que eso es completamente falso. Tenemos las 8 horas, gracias justamente a movilizaciones. Hemos vuelto a la democracia gracias a movilizaciones el año 75 y también el año 2000. Y también hemos impedido que a veces regímenes que iban a terminar en autoritarismos, como el de Manuel Merino, puedan llevarse a cabo justamente con movilizaciones y también que ha costado la vida de varios ciudadanos y ciudadanas. Que no debería, ¿no? No Pero, debería. pero es cierto que, o sea, a lo que vamos es que es falso el decir, ¿para qué protestan si protestar nunca consigue nada? Eso es históricamente, comprobablemente falso. Comprobablemente falso, las movilizaciones son importantes. Es importante que la gente tenga el derecho a expresarse tanto en las urnas como también en el espacio público, que pueda también manifestar y que las autoridades establezcan canales de diálogo y escuchen también a la ciudadanía a través del voto, pero también a través de cuando se hace sentir el malestar y que puedan corregir rumbos y también políticas como la actual en la cual estamos en zozobra porque no sabemos cómo terminar con esta ola criminal que ya lleva a muchas, casi más de 5.000 personas Ujú. digamos, fallecidas desde el régimen anterior. Entonces, es una preocupación muy grande para todos los que, tanto que tenemos familia en Perú como los que estamos afuera, escuchar las noticias de que ni la policía ni el gobierno tienen una idea clara de cómo detener este problema tan grave. José, muchísimas gracias por haberte dado un tiempito para estar acá con nosotros, y te agradecemos también siempre tu sabiduría. Y bueno, nos vemos en las calles, supongo. Muchas gracias, Manuela, y un abrazo de Santiago, Chile a todos los que nos han visto hoy día. Chao, José.